Entonces, bueno, vámonos con el trabajo hoy. La pregunta del millón, Mónica, para Daniel, para todos es, ¿estás trabajando o solo estás ocupado? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Estás trabajando o solamente estás ocupado? Y eso es hoy en día muy complejo, porque a veces creemos que estar ocupados es estar trabajando. Y al final de la noche dicen, carajo, hice tantas cosas y no avancé. Y lo peor es cuando llega el final del mes. Trabajé todo el tiempo y no llegó plata y las cuentas encima. Eso es más Eso triste. es más triste. Esa es más dura, Daniel, esa es más dura cuando ya uno dice, bueno, ¿y quién me debe pagar? Ay, no facturé, ¿sí? Y Correcto. la pregunta aquí es, ¿estás trabajando o solamente estás ocupado? Y el tema aquí es, ¿en qué te estás enfocando? ¿Sí? ¿En qué te estás enfocando? No hay nada más triste para mí que tener relaciones superficiales. No soy hombre de relaciones superficiales, no soy un Aristóteles, porque no lo soy, pero me gustan las relaciones que se afianzan. Esta semana hablaba con mi mejor amigo. Y cuando yo hablo de mi mejor amigo es que llevamos apenas 35 años de conocernos, no más, ¿sí? Hemos visto nacer nuestros hijos, seguimos con la misma mujer, yo creo que más bien es la misma mujer, sigue con nosotros, que nos ha aguantado, ¿sí? Nos soporta. Y entonces dice uno, ¿qué estás haciendo en tu día a día? Y es la primera pregunta que yo quiero hacerte hoy. ¿Qué estás haciendo hoy con tu día a día? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? Recuerden que la productividad no tiene que ver con tiempo, la productividad tiene que ver con tu energía. Todos los días te levantas con una pila de energía que Dios o ese monito superior te dio, póngale el nombre que quiera para que no entremos en conflictos, pero por allá hay una fuerza superior que se llama Disque Dios, póngale el nombre que quiera el Señor, y todos los días tu cuerpo va y descansa y te levantas con una pila de energía y empiezas a consumir esa energía con tu rumia mental, y parte de la sabiduría de este universo es que tu cuerpo funciona, no tienes que hacer nada para que tu cuerpo funcione. ¿En qué estás invirtiendo esa energía? ¿Cuáles son las rumias mentales que tienes? ¿Estás pegado en el pasado? ¿Estás pegado en el futuro? ¿Estás desperdiciando el presente? ¿Lo estás aprovechando? Porque de eso depende tu resultado. Y la pregunta para mí es, ¿estás trabajando o solo estás ocupado? Y miren que, pues cuando uno va madurando en edad, yo no paso de los 35 años, ¿sí? Uno empieza a cumplir sus sueños. Y yo hace muchos años quería aprender a trabajar madera, ¿sí? Y me he metido a hacer un curso de manejo de madera. Y cuando uno está trabajando la madera, se dan cuenta el cuidado que tiene que tener con la madera. Y hay un dicho popular en los carpinteros, son los ebanistas, Mónica, que dice, mida 2 veces para que corte una, mida 3 veces para que corte una. Entonces, mi profesor me decía, Carlos, ¿cuántas veces midió? Yo, una. ¿Y cortó? Sí. ¿Y cómo le quedó el corte? Malo. Medir 2 veces para cortar una. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos solamente a la acción y no medimos las consecuencias, no trazamos bien, no tomamos verificaciones y entonces decimos, ¿trabajé o ejecuté? Y esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué traigo esta pregunta, señores? Porque es parte del trabajo hacernos estas preguntas. ¿Qué resultado quieres tener? ¿Qué resultado estás teniendo? ¿Qué resultado quiero tener a futuro? Como andamos en un sistema inmediatistas, queremos tener resultados ya, ¿sí? Y cada vez que el internet se nos demora una fracción de segundo o milésima de segundo más, decimos, esto está lento, ¿sí? Y a veces no solamente es el internet, sino nosotros. ¿Qué parte realmente de tu jornada estratégica estás dedicando? Esta semana me reunía con varios empresarios y le decía yo, dígame cuáles son sus 3 actividades diarias básicas, fundamentales que mueven la aguja financiera, a las cuales usted le aprieta el acelerador y tiene resultados. ¿Cuáles son esas actividades diarias que no puede delegar y que usted no puede dejar de hacer? Y el tema aquí fue que me las dijeron la mayoría, ¿sí? Pero son las que más olvidan, son las que más delegan, son las que más se pierden en el día a día, las cosas importantes, y queremos resultados. Y es clave tener esas 3 actividades diarias, tanto personales como profesionales, porque si las tienes claras, estás enfocado. Si no las tienes claras, te levantas todos los días y lo primero es al baño, luego a veces si queda tiempo para desayunar y luego tiempo a correr, a correr, a correr. Y lo que muchos caen es que entramos en el mundo del iPhone o del celular y nos perdemos en actividades. Y esto viene con un tema que es la pregunta que hoy traigo para ustedes. ¿Cuál es la trampa del trabajo superficial? La trampa de las actividades vacías. Puse esa prensa que ustedes ven ahí apretando el vacío, ¿sí? ¿Qué actividades estás haciendo, Mónica, Daniel, Susana, Silvia, Kelly, Lian, Ana, Diana, diariamente
que estamos desgastando nuestra energía y queremos resultados. Y se nos vuelve un trabajo superficial. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, ya para esto ir finalizando, que han tenido conversaciones con personas y ustedes dicen, venga, ¿de qué fue que hablamos? Venga, pero es que llevamos meses trabajando, intentando hacer algo, pero no avanzamos y la relación no avanza. Una cosa es superficial y otra cosa es superficie. La superficie es el punto de partida, la línea que nos da a nosotros la medida. ¿Qué trabajo estás haciendo? Miren, las actividades superficiales son actividades que no requieren concentración profunda. Una cirugía al corazón abierto ¿requiere atención o no requiere atención? ¿Qué piensa? Tu proyecto de vida. Me decía un médico que atendí hace unos años, yo opero niños de 0 días de nacido hasta 8 meses de corazón abierto. Cuando yo estoy con un bebé de esos, no tengo un bebé, tengo toda una familia y tengo todo un futuro, o sea, la trascendencia. Y él estaba ahí con ese corazoncito. Se requiere concentración, dice Kelly. Claro, le estás dando concentración a las partes importantes de tu vida y de tu negocio, y entiendan que tu vida es tu negocio, ¿sí? Pero pues como en este sistema tenemos que decir, esto es empresarial y esto es personal, ¿sí? Ayer estaba dando una conferencia y utilizaba un término que decía así, Daniel, no te tomes nada personal, porque todo es personal. No te tomes nada personal, ¿sí? Yo no vengo aquí contra nadie, pero todo es personal. Si tú no te tomas tu vida en serio, pues nadie se la va a tomar por ti. Si tú no le pones foco a tus negocios, a las actividades que generan y mueven la aguja económica, nadie las va a hacer por ti y después no vas a tener a quien echarle la culpa, aunque el ser humano es muy bueno echándole la culpa a alguien, al alcalde, al político, a mi mamá, a la suegra, a mi mujer, ¿sí? Algo buscamos para no asumir responsabilidades. Y los trabajos superficiales nos hacen perder la claridad de la estrategia, nos dan agotamiento. Y eso es muy peligroso, porque hay una pérdida, como lo hablábamos con nuestra invitada anterior, hay una pérdida de la imagen nuestra, hay una pérdida de nuestra autoestima, de nuestra coherencia. Hay un estancamiento profesional, hay una falsa productividad. Hay reuniones de 1 hora súper productivas como otras de 3 horas que no se resuelve nada. Totalmente, Kelly, totalmente. Y ahí es donde uno dice, ¿hacia dónde voy? Y venga, bajemos un poco el ego, ¿sí? Aunque a mí la palabra ego me gusta y yo tengo el ego por encima de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el ego no es malo, el ego no es malo. Hay mucho coach barato que dicen que el ego es malo. Si el ego es malo, usted está malo. Lo que yo tengo que tener claro es dónde me valoro y dónde no me valoro y tener parámetros para medirme. Entonces, aquí hay un tema que es el trabajo superficial y la pregunta que hoy quiero hacer, ¿en qué te estás enfocando? Señores, yo sé que todos necesitamos llevar energía a la casa, este tipo de energía, la de la física, la fricción, cuando uno cuenta los billetes, ¿sí? Pero todo depende del enfoque. Un mal código en un programador, una mala palabra en una reunión de negocios, ¿sí? Una mala postura cuando es imposible no comunicar, un mal mensaje, ¿sí? Por estar haciendo trabajos a la carrera. El trabajo superficial nos trae muchos problemas. Y está la diferencia de lo que es el trabajo profundo, lo que es lo importante. Siempre se habla hoy en día de ejecutivos de alto rendimiento. Pues la verdad yo no creo que hayan ejecutivos de alto rendimiento. Creo que hay ejecutivos enfocados, ejecutivos con claridad mental y ejecutivos que saben tomar decisiones. Porque ¿qué es un ejecutivo? Alguien que ejecuta diferente a un gerente, que es el que hace y administra a su personal o a su equipo y gerencia los recursos para que éste logre lo mejor. Lo tiene contento y le da lo mejor para que todo logre lo mejor. Entonces, el alto rendimiento se da en el deporte, el alto rendimiento se da en las máquinas de productividad masiva, pero en nosotros, quiere decir que si Daniel y yo hacemos un curso o un entrenamiento de alto rendimiento y Mónica no lo hace, Mónica no es de alto rendimiento, ¿cómo podríamos medir ese alto rendimiento? Tendríamos que tener unos estándares. La verdad es que el alto rendimiento se da en la profundidad y en el enfoque. Hace unos años hicimos un entrenamiento, Mónica y Daniel y Susana, y llevamos varios libros a una reunión y pusimos a las personas a leer el libro, ¿sí? Y leyendo el libro hicimos todo el ruido y todas las distracciones que pudimos hacer en ese momento. ¿Ustedes creen que las personas se pudieron concentrar? No, porque había muchas distracciones. Pero una de esas personas tenía una capacidad de lectura en medio del ruido, pero ya se había entrenado, y es entrenar tu mente. Para hacer la historia corta y la historia larga, señores, la única reflexión que quiero dejarles hoy es: ¿tu trabajo está siendo superficial o tu trabajo está siendo profundo? ¿En qué te estás enfocando? Depende en lo que te estés enfocando, así van a ser tus resultados. Te llega un cliente nuevo, ¿cómo lo atiendes? Te llega una propuesta nueva,
¿Cómo la atiendes? ¿Superficialmente o profundamente? ¿Cómo te gusta que te atiendan a ti? Entonces, ese es el tema para que hoy se vayan a meditar, para que hoy se vayan a trabajar en sus mentes y que digan, bueno, ¿cómo voy a atender a esta persona hoy? ¿Cómo voy a atender este día hoy? ¿Cómo voy a atender a mi mamá? ¿Cómo voy a atender a mi hijo? ¿Cómo voy a atender a mi esposa? ¿Cómo voy a atender esa propuesta? Si el celular para usted es un distractor y no lo está dejando cerrar negocios, sáquelo, porque le está robando plata. Y encuentre las cosas que están haciendo su vida superficial. Mónica,